Sobre la discusión que hay si el presidente Iván Duque debería mantener o no, seguir manteniendo su programa de televisión, primero voy a dar una serie de argumentos y posteriormente daré mi conclusión. Primer argumento, la democracia colombiana en este momento tiene un desequilibrio muy grande. Para mucha población esto no lo percibe o no lo entiende, pero lo cierto es que hay una gran preocupación por la salud de la democracia. Una democracia se basa en que no haya un poder todopoderoso, omnipresente, que lo maneje todo, sino que se basa en que haya un equilibrio de poderes, que unos se controlen a otros. Por eso tenemos el legislativo, que es el Congreso, tenemos el ejecutivo, que encabeza el presidente Duque, tenemos el judicial, deberíamos tener una oposición vigorosa, donde haya mucho control político para evitar desmanes. Sin embargo, con el tema de la pandemia, eso ha estado en cuestión. El Congreso funciona de forma virtual, a media máquina, la rama judicial está funcionando a media máquina y la oposición está prácticamente anulada. Entonces sí hay un ejecutivo muy todopoderoso, muy impresionante, y eso está dañando ese equilibrio de poderes. Eso al menos es innegable. Segundo, pero además de eso tenemos un gobierno que también está pasando en todo el mundo esta discusión como el primer punto, y es que es un gobierno que está aprovechando el estado de emergencia para legislar por decreto. Por ejemplo, el tema de la famosa hipoteca inversa. Entonces, más allá si uno está de acuerdo o no con la hipoteca inversa, lo cierto es que esa es una discusión de fondo que debe ser tratada por el Congreso, que debe ser discutida por la sociedad y no aprovechar un estado de emergencia para hacerla. Desde ese punto de vista, obviamente también necesitamos un equilibrio, que el Congreso pueda plantear su voz, que la oposición pueda plantear su voz, que otros expertos más allá del ministro o el viceministro de Hacienda puedan plantear su voz, para que la sociedad pueda discutir, porque es muy difícil que un programa de televisión reemplace la discusión social, digamos. Entonces ahí también hay una preocupación. Tercero, sin embargo, aunque los otros dos puntos son ciertos, también es cierto que estamos en un momento de incertidumbre y estamos en un momento donde la sociedad no sabe qué va a pasar ni siquiera en el corto plazo, en un mes o en 2 meses. Nadie sabe o entiende todavía qué significa eso de la nueva normalidad. Desde ese punto de vista se necesita información confiable, se necesita información sustentada y se necesita información oficial. O miren ustedes todo el tipo de cadenas que llegan al WhatsApp diciendo que esto o aquello sirve para el coronavirus o que es un invento, que es una gran conspiración. Entonces es obvio que tampoco podemos dejar a la sociedad pues deambulando por ese tipo de cadenas y ese tipo de noticias falsas, y deberíamos irnos a tener información oficial. Desde ese punto de vista es necesario entonces tener un tipo de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Y el cuarto punto, y yo pensaría que esto es central, y es que el presidente Iván Duque comienzan a castigarlo las encuestas, y el programa de televisión le funcionó muy bien un mes y medio, pero ya no le está funcionando. Y no le está funcionando porque él está encerrado en una cajita todos los días de 6 a 7, mientras usted ve a los gobernadores, a los alcaldes entregando tapabocas, yendo a los hospitales. Entonces eso que le funcionó al presidente ya no le está funcionando en marketing. Entonces sus expertos, la gente que tiene contratada, debería preguntarse si continúan por ese camino o no desde una concepción de estrategia política. Teniendo en cuenta esos 4 puntos, yo daría mi conclusión es: programa de televisión sí, siempre y cuando también haya equilibrio en la información y que la oposición pueda entregar su percepción del país, igual el Congreso, y que se pueda hablar y que todos los poderes se equilibren y hagan control político. Si eso no pasa, es mejor acabar ese programa de televisión y crear un espacio una vez a la semana, tal vez un poco más largo, los fines de semana, donde el presidente comunique su información oficial. Todo esto con un solo fin: proteger y salvaguardar la democracia.